Bien, nos encontramos con la doctora Laura Rampevere, a quien agradecemos la predisposición de atendernos. Como siempre, nos dirigimos a la palabra autorizada. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Elber? Buenas noches y gracias por tu invitación siempre. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, estaba viendo números y realmente nos pone, en cierto modo, no contentos, porque no es la palabra, no se puede estar, menos en estos momentos con lo que estamos pasando a nivel mundial y ni que hablar en nuestro pueblo. Pero sí algo ilusionado, porque vemos algunos ceros, que nos tratan un poco bien a nosotros mismos y nos hace sentir que vamos por el buen camino. ¿Puede ser así? Sí, tal cual. Nosotros también nos alegramos cada vez que armamos esa placa y tenemos que poner ceros. Como decís vos, si uno piensa 5 semanas hacia atrás, que teníamos 154 casos activos y hoy tenemos 15, que obviamente es un 10% de ese total, bueno, el panorama es otro. No tenemos ningún vecino de Arequito internado. Obviamente que, como decís vos, la palabra no es contento porque uno sabe que en este camino de estas 5 o 6 semanas que tuvimos que transitar de esta segunda ola que azotó a todo nuestro país, hemos sufrido con mucha tristeza el fallecimiento de algunos vecinos de Arequito que obviamente a todos nos impacta y nos entristece notablemente. Y a la luz de los números y a la luz de la cantidad de personas infectadas, sí, la reducción de los casos es importante. Y nos viene un poco de la mano esto que te digo de lo que el panorama alentador, que los testeos continúan todos los días, que se testean muchas personas diariamente. Teníamos 20 test en estudios y esos 20 vinieron negativos. Lo digo porque en algún otro momento, de todos los pendientes que teníamos un 50% de casos positivos. Así que bueno, es alentador que tengamos un bajo número de casos y es alentador que las personas que concurren a testearse porque tienen sintomatología sean negativas, ¿no? Bien, esto viene de la mano, pienso, paralelamente, el trabajo que han hecho. Primero ustedes en la parte sanitaria, la población que entendió, gracias a Dios, y por supuesto también las dosis de vacuna, ¿no? Sí, como decís vos, creo que este es un trabajo que tiene muchos componentes, fundamentalmente la responsabilidad ciudadana. Eso es importantísimo. A nosotros nos toca ofrecer los testeos, hacer el rastreo de las rutas epidemiológicas para tratar de bloquear los contagios y ofrecer un espacio a la comunidad donde pueda ser atendida, donde pueda tener un seguimiento, si necesita internación, y bueno, y obviamente, como decís vos, Elber, lo de la vacunación, que afortunadamente viene avanzando con primeras y segundas dosis a grupos poblacionales más jóvenes. Así que bueno, mirando las vacunas, el horizonte es alentador. Ya llegó el segundo componente, hablábamos antes, fuera de aire, segundo componente de Sputnik, ya llegó. Viste que lo escuchábamos en los medios. Nosotros tenemos un grupo de población importante, 300 adultos mayores que habían recibido Sputnik la primera semana de abril, que estaban muy preocupados, obviamente, por esta situación, como lo estábamos todos, del no ingreso del segundo componente de vacuna Sputnik. Recordemos que no es igual primer y segundo componente, son dos vacunas diferentes que se complementan. Pero bueno, afortunadamente hemos recibido esta semana 100 dosis de segundos componentes de Sputnik. Aprovecho también para decir a la comunidad que hemos tenido muchos llamados de algunos vecinos, porque como te decía, en la primera etapa recibimos 300 dosis en un mismo día, pero ahora recibimos 100, con lo cual hay 200 adultos mayores que se vacunaron ese mismo día, que no han recibido la segunda dosis, y bueno, obviamente llaman preocupados pensando si habrán quedado olvidados o por alguna razón relegados, pero la realidad es que no, es que en cualquier momento van a seguir llegando segundos componentes y les va a llegar la notificación de que deben venir a colocársela. Bien, algunos de los casos eran de la variante Manaos, no así, gracias a Dios, la Delta, por ahora, por acá. Sí, tal cual. Nosotros veíamos una diferencia acá en el equipo de trabajo
respecto de la cantidad de casos secundarios a punto de partida de un caso inicial. Eso no nos había pasado el año pasado. El año pasado teníamos circulación de cepa SARS-CoV-2, que es la cepa originaria de China, como decíamos, que empezó en diciembre del 2019, pero en esta segunda ola el comportamiento era distinto. Veíamos muchas personas infectadas a punto de partida de un primer caso y varias hospitalizaciones o neumonías bilaterales de importancia. Entonces, bueno, empezamos a pensar qué nos estaba pasando en nuestra comunidad. Pedimos a la Dirección de Epidemiología de la provincia si podríamos testear qué cepa teníamos circulando en nuestra localidad, recordando que en Chavás en marzo se había detectado un adulto mayor con cepa Manaos. Y bueno, sí, así fue, el ver que de dos rutas epidemiológicas totalmente distintas, las dos fueron variante Manaos, y según lo que nos decían de la Dirección de Epidemiología Provincial, son las cepas que más circulan en Argentina. Manaos, Reino Unido y cepa andina, y como bien decís vos, cepa delta no tiene circulación comunitaria. Cepa delta, recordemos que es la cepa que está en India, ¿no? Bueno, y que hemos tenido algunos casos muy puntuales de viajeros que fueron detectados en Ezeiza y por ahora no tenemos circulación comunitaria de cepa delta. Bueno, antes de ir finalizando, estos días nos acompañan mucho, pero yo veo que hay dos cosas importantes. Gente que se está voluntariamente, e incluso una cantidad de jóvenes de 30 años y abajo que se están voluntariamente anotando para vacunarse, y también de que cualquier síntoma la gente va para ser hisopado, como para ir previniendo de no contagiar más en su casa. Eso ya marcó un ritmo de tratamiento del caso distinto, me parece. Estoy totalmente de acuerdo, Elber. Dos cosas. Las personas o los vecinos consultan frente a la aparición de síntomas que en otro contexto epidemiológico, hace 2 o 3 años atrás podríamos pensar que era estacional, pero que en este momento debemos pensar, porque recordemos que en el último protocolo del 31 de mayo, obstrucción nasal es considerado un síntoma de COVID, además de la secreción nasal, del dolor de garganta, y no necesariamente la aparición de fiebre. Recordemos que podemos no tener fiebre, aquellos que hagan una forma muy leve, y también, bueno, la pesquisa del grupo médico que también se alerta inmediatamente y le sugiere a la comunidad que se acerque a la posta de testeo y se testee, como para evitar los contagios. Y lo que vemos, a diferencia de hace 5 semanas atrás, es que indudablemente la cantidad de casos está bajando, de contagios, porque eso lo vemos en el resultado de las personas que se testean, que sigue siendo alta diariamente. Algunos días 15 personas, otros días 20, otros días 12, otros días 10 personas, pero es constante el ritmo de los testeos, y que de los 20, por ejemplo, que teníamos pendientes, todos fueron negativos. Así que bueno, creo que la comunidad ha tomado conciencia de que no se deben minimizar los síntomas, y como decís vos, la responsabilidad ciudadana de pensar que uno puede enfermarse, que obviamente nadie elige hacerlo, y mucho menos quiere contagiar a un otro. Así que bueno, también rescato eso, ¿no?, de nuestra comunidad. Bueno, por último, a seguirse haciendo amigo del barbijo, cada vez más. Y bueno, vamos a un fin de semana que tal vez tengamos mucho para festejar. Va a ser los argentinos que nos gusta el fútbol, porque no estamos en condiciones, pero a veces ese mismo hace que uno salga a la calle. Así que bueno, me imagino que tu consejo será, sí, festejar, pero manteniendo los cuidados y las burbujas, ¿no? Sí, tal cual, Elber. Todos estamos, bueno, somos un país futbolero, y estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, obviamente, con la selección. Recordemos lo que pasó en Santa Fe cuando Colón salió campeón, que hubo mucha cantidad de festejos de personas sin cuidado de la distancia, el barbijo, sin respeto de las burbujas, y eso impactó después en la cantidad de casos que hubo. Es difícil a lo mejor en las grandes ciudades. Sabemos que en Buenos Aires se convocan en el Obelisco, en Rosario en el Monumento. Tratemos nosotros en Arequito de salgamos a festejar, si es que todo sale bien el sábado, hagamos caravana con banderas, con camisetas, pero cada uno en nuestra burbuja, en nuestro vehículo, manteniendo las distancias, y bueno, no tratando de que salga la alegría, pero que no nos compliquemos
a nosotros, entre nosotros como comunidad, recordar siempre eso, el contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, Laura, doctora, amiga, te agradezco realmente, estamos haciendo esto a la tardecita, todavía no termina el día para un miembro del grupo sanitario en estos momentos, así que te dejamos seguir con lo tuyo, con tu gente, con tu familia, con tu trabajo, y bueno, una vez más, gracias y a disposición como siempre. Muchas gracias, Elber, muchas gracias a todos y un saludo a toda la comunidad de Quito.